Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno 152. Leeré la primera estrofa. Callado, reverente, voy hacia ti, Señor. Al corazón has dado amor y humildad. Contigo en comunión, mi pan y vino eres. Me sanas tú, Señor. Himno número 152, hymn 152. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura se inspiró en los conceptos de la oración y la sanación. La Santa Biblia. Santiago. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Jeremías. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles
un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Lucas. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Mateo. Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Marcos. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua.
Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había huido de Jesús, así que se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanada de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Juan, les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre, y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Primera a los Tesalonicenses. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta
y lúcidos. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor desinteresado. El deseo es oración, y nada se puede perder por confiar nuestros deseos a Dios para que puedan ser moldeados y elevados antes que toman forma en palabras y en acciones. ¿Nos beneficiamos con la oración? Sí. El deseo que se eleva, hambriento de justicia, es bendecido por nuestro Padre y no vuelve a nosotros vacío. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. La ciencia divina derriba su sanción de la Biblia y el origen divino de la ciencia se demuestra en la santa influencia de la verdad al sanar la enfermedad y el pecado. La oración de fe salvará al enfermo, dicen las Escrituras. ¿Cuál es esta oración sanadora? El Padre Nuestro es la oración del alma y no de los sentidos materiales. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así habló Jesús. El aposento simboliza el santuario del Espíritu, cuya puerta se cierra al sentido pecaminoso, mas deja entrar a la verdad, la vida y el amor. Cerrada para el error, está abierta para la verdad y viceversa. Nuestro Maestro enseñó a sus discípulos una sola y breve oración, el Padre Nuestro, que llamamos a su honor la oración del Señor. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que abarca todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que considero que es el sentido espiritual del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre
Madre Dios, del todo armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor se refleja en amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está por encima de todo y es todo. Jesús enseñó a sus discípulos a sanar enfermos por medio de la mente en lugar de la materia. En latín, la palabra traducida por discípulo significa estudiante, y la palabra indica que el poder de curar no era un don sobrenatural para esos estudiosos, sino el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando enfermos y pecadores. De ahí la aplicación universal de sus palabras: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, comprenderme por la palabra de ellos. Nuestro Maestro dijo a todo seguidor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad tiene un efecto sanador, aun cuando no se comprenda totalmente. Podrían presentarse millares de cartas que atestiguan el poder curativo de la ciencia cristiana y que indican especialmente el gran número de personas que han sido reformadas y sanadas por medio de la lectura cuidadosa o el estudio de ese libro, para que el lector se cerciore y le sirvan de aliento. Se reproducen aquí algunas de esas cartas tomadas de las publicaciones The Christian Science Journal y Christian Science Sentinel. El libro de texto me sanó. Durante 12 años antes del otoño de 1897, estuve la mayor parte del tiempo bajo atención médica. Varias opiniones se dieron acerca de la naturaleza de mi enfermedad y algunos médicos la diagnosticaron como tumor o hinchazón anormal, etc. Sané
al leer Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por la señora Eddy. Fue un caso claro de la transformación del cuerpo por medio de renovación del entendimiento. En la actualidad me encontró perfectamente bien. JMH de Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Curación de una enfermedad crónica del estómago. No hay duda de que la mayor parte de las personas vienen a la ciencia cristiana gracias a curaciones físicas, pero hay algunas a quienes eso no les llama la atención. Con la esperanza de que tales personas puedan derivar algún beneficio de mi propia experiencia y con la gratitud que siento por la ayuda recibida, voy a narrarla. 3 años atrás, no sabía nada de la ciencia cristiana, aparte del conocimiento obtenido de los periódicos y de la literatura común y corriente. Cuando alguna vez pensaba sobre esa materia, era para clasificar a la ciencia cristiana entre varias teorías humanas, con las cuales no podía estar de acuerdo, porque parecían confiar en el bien y en el mal a la vez. Jamás había tenido conocimiento de algún caso de curación. Tampoco había leído el libro de texto, ni oído mencionar las revistas Journal o Sentinel, aunque sí había visto a la gente concurrir a la iglesia de la ciencia cristiana. Estaba cansada de buscar algo satisfactorio en cuestiones de creencias religiosas, porque parecía como si Dios no pudiera o no quisiera establecer la armonía en las terribles condiciones prevalecientes en la sociedad humana. Había dejado de usar toda forma de oración, exceptuando el Padre Nuestro, y aún en esa oración omitía las palabras "no nos metas en tentación". Cuánto deseaba conocer siquiera algo del por qué y del para qué de todo. Tenía esa actitud cuando conocí la ciencia cristiana. Las circunstancias me pusieron en contacto con una amiga querida a quien había visto a muy poco, desde hace 1 año o más. Una mujer muy educada e inteligente. Me dijo que había sido tratada según la ciencia cristiana de una dolencia física y que se interesaba mucho por el estudio del libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por la señora Eddy. Me preguntó si quería leer el libro y le contesté que me agradaría mucho. El primer capítulo, titulado La oración, me gustó muchísimo desde el comienzo, y cuando llegué a la parte en que la señora Eddy da el sentido espiritual del Padre Nuestro, mi interés fue completo. Me di cuenta vagamente de que estaba aprendiendo lo que significa orad sin cesar. En esa época tenía gran necesidad de sanarme de una enfermedad crónica del estómago, de la cual había sufrido por varios años. A mi parecer, no me interesaban los beneficios físicos que pudiera derivar de este estudio, pero sí creí que esta ciencia contenía la verdad de las cosas. Y tan absorta estaba en comprender claramente lo que es su principio, que pensaba muy poco en mí misma.
A los 3 o 4 meses de estudio, me di cuenta de que la enfermedad del estómago había desaparecido y que se fueron además otros males que jamás han vuelto a aparecer. Logré esa curación mediante la búsqueda seria y concienzuda de la verdad contenida en la Biblia e interpretada por nuestra guía en nuestro libro de texto, Ciencia y Salud. Desde entonces, he aprendido más sobre la ciencia de la curación y he podido en pequeña escala ayudar a otros que la necesitan. Cuando pensamos en la vida pura, afectuosa y desinteresada que la señora Edith debe de haber vivido para llegar a estar consciente de esa verdad y para revelárnosla, las palabras son inadecuadas para expresar la gratitud que sus seguidores sienten por ella. Esa se expresa mejor siguiendo obedientemente sus pasos, así como ella sigue a Cristo. De H.T. de Omaha, Nebraska, Estados Unidos. En el espíritu del amor de Cristo, como quien todo lo espera, todo lo soporta, y se regocija en llevar consuelo a los afligidos y curación a los enfermos. Ella dedica estas páginas a los que sinceramente buscan la verdad. Mary Baker Eddy. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 146.
En Dios encuentro magno don, que ignora la acritud y brilla quieto y sin temor, el don de gratitud. Himno número 146, hymn 146. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de un distanciamiento sano y pedimos usar una mascarilla. Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Ahora estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes, todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes
Están invitados a compartir experiencias, testimonios o observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 9 y espere hasta que la línea esté abierta. Yo quisiera compartir una experiencia cuando usé el Padre Nuestro para ayudarme. Estaba en México en una playa muy grande y me encanta nadar en la playa. Entonces me metí sin saber cómo fue el corriente y empecé a nadar, pero el corriente fue muy fuerte y me llevó como kilómetro de la arena, de la playa, de la orilla, en algunos minutos. Y pensé que debiera regresar a la playa. Entonces empecé a nadar, pero fue muy, muy difícil, porque el corriente estaba opuesto. Entonces empecé a orar con el Padre Nuestro y lo repetí nadando como pudiera, tan fuertemente que pudiera. Y repetí el Padre Nuestro hasta que llegué a la orilla, a las olas, y las olas me llevaron a la playa. Pero fue como media hora nadando tan fuerte que pudiera, que he nadado en mi vida. Y cuando salí del océano, todo el mundo estaba asustada, pero con gratitud que llegué al fin. Entonces estoy muy agradecida porque tenemos esta oración cuando lo necesitamos y siempre nos puede ayudar. Concluimos esta reunión cantando el himno 76. Dios es bondadoso, amable, Dios el bien eterno es. Él a Sión protege siempre. Nuestro Padre Madre es. Como madre a sus niños, así cuida el amor. Aunque amigos te abandonen, Dios refugio te dará. Himno número 76. Hymn number 76.